Centro del Riñón, Hospital Country 2000 y Doctor Riñón presentan. Y aquí estamos como cada semana en Torre Médica. Julia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien. Hemos tocado muchas veces, Julia, el tema de cirugía de columna, cuándo se hace un diagnóstico oportuno, cuándo es quirúrgico, pero darle un enfoque desde el punto de vista microquirúrgico, en donde la cirugía de columna en ciertos pacientes con ciertas condiciones clínicas puede hacerse un abordaje especial y obviamente el paciente pueda ser manejado de forma ambulatoria. Yo creo que es interesante conocerlo, ¿no? Bastante interesante y más porque la cirugía de columna es una de las más temidas, ¿no? Obviamente porque decimos que una vez que tocamos una columna, la condición y el riesgo de que queden algunos estados de secuela, de movilidad, de funcionalidad, como que marca mucho la pauta. Pero yo creo que los expertos tienen mucho que decir, pero ¿qué sabrá la gente a través de Torre Urbana? ¿Vamos? Vamos. Este día en Torre Médica, tercera temporada, nos acompaña el doctor Ramón Rogelio Dávalos hablando sobre las características de la microcirugía de columna. También estará el doctor Edgar García charlando sobre las ventajas y recuperación de la misma. No te pierdas Torre Urbana, ¿sabías qué? Torre Tips y Mesa de Conclusiones. ¡Arrancamos! Seguimos con más en Torre Médica, su programa de especialidades. Gracias por acompañarnos semana a semana en esta sección, la mejor, por supuesto, de todo el programa, donde salimos a las calles de la ciudad de Guadalajara para preguntar a la gente qué sabe o qué opina respecto a temas como el del día de hoy. Ahora resulta que esta sección es la más importante. Julia, está bien. Vamos a darle la importancia porque sin lugar a duda ustedes, que nos hacen el favor de aceptar una entrevista a través de esto que es salir al asfalto tapatío, pero en un tema, Lalo, que obviamente se ha tocado de manera diferente y la gente de repente no entiende que el aspecto microquirúrgico puede cambiar mucho el pronóstico de los pacientes, tener una recuperación, una reintegración rápida a una vida funcional, ¿cierto? Y además, doctora, la medicina ha avanzado y prueba de ello la microcirugía. Claro, incisiones más pequeñas, tiempo de recuperación más corto y estancias en hospitales más cortas. Y más en estos tiempos, ¿no? Tiempos de pandemia, donde el estar en un hospital puede incrementar el riesgo infeccioso, sin lugar a dudas. ¿Pero qué sabe la gente? Vamos a verlo. La microcirugía lumbar es una forma de operar la parte baja de la espalda a través de una incisión pequeña. Existen dos tipos de microcirugía lumbar. La microdescompresión, que consiste en eliminar una porción de hueso de la columna vertebral, y la microdiscotomía, que consiste en extirpar un disco. Este tipo de operación reduce la presión sobre los nervios y los síntomas que provoca, además de las múltiples ventajas que ello significa. ¿Pero qué sabe la sociedad tapatía respecto a este tema? ¿Qué has oído hablar respecto a la microcirugía de columna vertebral? Que cuenta con una recuperación más pronta, se podría decir. Y pues que los cuidados son un poco más minuciosos, que no son tan como antes que te abrían una cantidad muy grande. Bueno, que es una cirugía delicada, que tienen riesgos. Y demás, pues no sabría decirle. No mucho, pero pues a lo que tengo entendido son cirugías pues no tan invasivas de parte pues en la columna. Supongo son para pacientitos, no sé, alguna caída, algún golpe y pues la movilidad. No mucho, la verdad. Yo creo que suena, o sea, sí he escuchado algunos términos. Quiero pensar también que es como parte de esas cirugías como no tan invasivas, podría ser, donde quizás puedes obtener como muy buenos resultados con el procedimiento sin tener que, pues sí, ser tan invasiva para el cuerpo y menos tiempo de recuperación. ¿Conoces alguna persona que haya pasado por esto? ¿Algún familiar? No que haya pasado por la cirugía, sí que se la han recomendado, más por los riesgos que conlleva,
no se ha tomado la decisión de llevarla a cabo. Sí, un tío de hecho cercano, pero él sí era cuadraplégico, entonces la cirugía no fue con éxito. No fue exitosa. Pero sí fue, pues estuvo en una cirugía de esas. No, la verdad no. Pues sí, ¿saben algo? Creo que tienen una noción de que es una cirugía de menor tamaño, con una recuperación quizás algo más rápida, pero no todos los casos son indicativos para este tipo de procedimientos. Obviamente hay pacientes que tienen criterios muy bien definidos para esto, una buena evaluación, un buen estudio diagnóstico que lo confirme. Por eso los expertos aquí nos van a decir más a detalle quién cumple con estos criterios, ¿no? Aprovechar este espacio para saludar a todos nuestros amigos y amigas que semana a semana nos siguen a través del canal 153 de Sky. Saludos muy fraternales a Puebla, gracias también al Estado de México, a Toluca. Somos internacionales también, Claro doctora. que sí, nos ven a través de Sky en Chicago, en Sydney, hasta en Australia por internet y nos ven en Los Ángeles. Un saludo a todos ellos. Y felicitarnos por ese trabajo arduo que hemos hecho en el tema de mercadotecnia a través de Torre Médica y Torre Medios, que es un proyecto muy importante. Vienen proyectos interesantes. Así es. Continuamos, ¿no? El programa. Efectivamente. Torre Urbana. Estamos de regreso en este su programa hablando de cirugía de mínima invasión. Nos acompaña en este bloque el doctor Rogelio. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muy bien, doctora. Muchas gracias por la invitación. Doctor Julio, encantado. Ya platicábamos en un principio sobre los aspectos clínicos del beneficio que se le puede dar a un paciente, y yo quiero también hablar del aspecto de que la cirugía de columna siempre se ha conceptualizado como una cirugía no solo de un riesgo diferente, sino también de una cirugía de un costo quizás y un impacto financiero a veces para el paciente, que a veces lo frena y anda tras la búsqueda de una cirugía institucional, y que sé que esta es una cirugía que no se practica de forma ordinaria en todas las instituciones. ¿Qué beneficios pueden tener los pacientes? Bueno, ahí el beneficio del retorno pronto a actividades está bien contemplado. Si nos vamos desde lo corto de una estancia hospitalaria, puede ser una cirugía ambulatoria, de llegar el paciente en la mañana, por ejemplo, una hernia de disco, se hace con una anestesia, con un bloqueo, no metes al paciente anestesia general, y el paciente, pasando el efecto del bloqueo, es capaz de irse a su casa por su propio pie. Entonces ahí empieza ya un retorno a actividades mucho más rápida, le quitas el dolor, y en tiempos en comparación con lo que es una cirugía convencional, el hecho de que no toques tanto los tejidos, de que no tengas que tener esa etapa inflamatoria y de recuperación, obviamente que el retorno a actividades es mayor. Pero hay algunos casos que tenemos que tener el cuidado de cuándo regresar el paciente a sus actividades. Si vas a hacer una fusión, que vas a dejar sin movimiento un segmento vertebral, bueno, la biología y la naturaleza del ser humano no podemos adelantar los procesos. Esos procesos se pueden llevar hasta 3 meses, ¿no? Pero cuando es una descompresión, una hernia de disco, incluso abordajes cervicales posteriores, con una técnica de mínima invasión, el paciente está en actividades prácticamente al retiro de las suturas. Las suturas se retiran entre 2 y 3 semanas. Pero esto, el concepto bien lo comentaban, el concepto de la cirugía convencional nos imaginamos al paciente acostado, sin moverse, ¿no? Y ahorita con la cirugía de mínima invasión no, al contrario, el paciente se para a caminar y sin dolor. Obviamente que no todos los procedimientos son iguales, no todos los pacientes van a tener este resultado, pero en relación a índice de costos, simplemente el hecho de que haga cirugía con esta facilidad de regreso a su casa, menos estancia hospitalaria, no tienes que utilizar implementos como una cirugía grande, que a veces es el sangrado, banco de sangre, todo lo que nosotros como médicos sabemos que se puede llegar a utilizar en un evento, aquí lo disminuyes, pero los pacientes que son candidatos, volvemos al tema, ¿cuáles son? Prácticamente puede ser todos, a sus excepciones, como lo han mencionado en los bloques pasados, que es el paciente obeso, que ese es el ¿por qué? Porque tenemos que utilizar instrumentos para poder hacer este tipo de cirugías. Entonces, estos instrumentos a veces, si es un paciente de talla grande, no lo podemos utilizar. Pero de ahí en más, podemos hacer muchos procedimientos que nos facilitan el regreso a actividades. Una actividad esencial ahorita, ¿en cuánto tiempo podría regresar un paciente a oficina? Por ejemplo, en una semana poder estar trabajando ya en su casa.
y posteriormente regresar de forma presencial a su oficina la primera semana. Entonces sí es un beneficio muy importante el retorno a actividades. Si tomas en cuenta que esa persona que es económicamente activa, que es alguien productivo, que no cesa su labor, ¿sí?, de cualquier tipo, la incapacidad siempre representa un impacto financiero para cualquier persona, sea profesional, sea de una condición de otro tipo. Es algo que a la gente empieza el fenómeno de planeación de un acto quirúrgico, ¿cierto? Así es. Y bueno, me voy a operar, no urge. La cirugía de columna solo en cuestiones traumáticas o en cuestiones de riesgo por compresión medular, pues se convierten en verdaderas urgencias. Pero cuando la cirugía es una cirugía electiva y en la que se planea algo mínimo invasivo, yo creo que cambia mucho la perspectiva, porque el paciente dice, me puedo recuperar, voy a tener una funcionalidad rápida, y lo más importante, yo creo que vale mucho decirlo, el quitarle un dolor crónico a un paciente después de estar manejado con una terapia cuádruple, antineuríticos, analgésicos, obviamente toda esa polifarmacia a la que a veces el paciente se ve sometido sostenidamente, a veces por meses, y algo que al paciente lo lleva a estados depresivos crónicos, que es el dolor. Yo creo que eso cambia mucho, y si esta opción se ha convertido verdaderamente en una alternativa, y veo que tienes la fortuna de meter un buen volumen de casos por semana, porque creo que la gente ha aprendido a tocar la puerta para ser escuchado con una opción, y que obviamente cumplir con algo valioso, que son las expectativas clínicas, ¿no? Así es, así es. El paciente siempre va, como tú bien lo mencionas, siempre el paciente no va con una, sino llega con 5 opiniones. A veces, a mí me ha tocado pacientes que en el mismo día fueron con 3 colegas antes, ¿no? Entonces llegan con una expectativa de qué ofrecerles, ¿no? Pero en relación al retorno a actividades y todo esto, sí puede haber complicaciones, no estamos exentos de tenerlas, pero generalmente son procedimientos muy limpios, en donde el éxito es muy alto, aún así sabiendo que la cirugía de columna dentro del sistema esquelético es la que mayor índice de complicaciones llegamos a tener, ¿no? ¿Qué tipo de complicaciones, doctor? Sabemos que los médicos entramos a cirugía y lo último que queremos es que algo salga mal o que algo se complique. Claro que sí. Las lesiones del tejido nervioso en las cirugías de mínima invasión puede ser la que más nos puede llegar a causar problemas, sobre todo si no tienes un adiestramiento adecuado. Aún así son bajas. Por ejemplo, ¿qué tanto disminuye el éxito en comparación con la cirugía convencional, a la cirugía con el uso de microscopio o endoscopio? Anteriormente, en cirujanos expertos en columna, se presentaban en el 16% de los casos, o sea, en una casuística muy alta, una lesión nerviosa. Con el advenimiento de este tipo de técnicas es menos del 1%, entonces, estadísticamente hablando, también es bastante. Pero también tenemos una complicación que a todos los cirujanos nos espanta, que es las infecciones. Esas son nuestro reto, ¿no? Y la llegada, yo digo, lo haré mención, ¿no? La llegada de equipos tecnológicos. Digo, el Hospital Country cuenta con su propio equipo de neuromonitoreo, que le permite al cirujano en un proceso de disección saber en dónde estás, porque a veces te encuentras en pacientes reintervenidos, un plano anatómico perdido, y que obviamente los que de alguna manera tenemos la oportunidad de compartir espacios quirúrgicos con tus colegas, porque el paciente así te lo exige, de lo que tú abriste en tu libro de anatomía y volteas y ves a través del microscopio y tú dices, ontoy. Exacto, sí. Obviamente es cuando tú tienes que saber qué contar con un hospital. Digo, el Hospital Country 2000 tiene muchas herramientas que te dan la facilidad a ti de hacer una cirugía segura, ¿no? Y eso te cambia mucho las expectativas para que el paciente pueda tener una cirugía con la evolución que de alguna manera tú marcas, ¿no? Exacto. Aparte del equipo de neuromonitoreo, que es muy útil, tiene unos microscopios Pentero que nos solucionan la vida a los que hacemos este tipo de procedimientos. Entonces, es una gran herramienta. Aparte, pues tienes toda
todo el equipo de logística que te puede ayudar, ¿no? en un padecimiento. No nada más es el microscopio desde la mesa quirúrgica, que es importante que sea de ciertas características para la cirugía de columna. Todo esto nos facilita bastante estar en el hospital con esta infraestructura con la que cuentan, ¿no? Y yo quiero hacerle reconocer que el hospital progresivamente ha ido armando para que cada especialista tengamos las herramientas que necesitamos, desde un microscopio, una lámpara, un equipo de neuromonitoreo, obviamente la evolución que ha dado la medicina, el vuelco que ha dado la medicina, pero que podamos reintegrar de manera rápida en aspectos tan delicados como es la columna. La verdad, para nosotros que nos dedicamos a ser comunicadores del área de la salud, tenemos que convertirnos en voceros de que existen manos expertas, ¿sí? Pero que existen manos expertas con una condición y un valor y una ética para decir, este caso no es para esta opción. Hay que saber decir no, porque obviamente el mercantilismo en el ámbito médico se ha vuelto, sin lugar a duda, algo de lo que tenemos que cuidar. Y hablábamos en días pasados de aspectos mercadológicos. La mercadotecnia en medicina ha ido evolucionando. Y no está mal que nos publicitemos, pero con una cuestión responsable y ética. Hablar de microcirugía en el ámbito de columna se ha vuelto de alguna manera un poco cada día más frecuente. Cada quien va a hablar de los resultados que de alguna manera le ha dado a sus pacientes, pero lo más valioso es cuando el paciente narra su experiencia y la transmite. Nunca dejará de ser valioso el transmitir la experiencia boca a boca. Y yo creo que con los años que tienes ya de recorrido ha cambiado mucho el decir ese 1% que puedes tener de alguna manera en complicaciones. Ahora los casos que tienes muy marcados con factores comórbidos asociados son los casos en los que haces un replanteamiento, una planeación para saber si es su mejor opción, mandarla a casa ese mismo día o esperar 1 o 2 días para darle una reintegración, ¿no? Claro que sí. Por ejemplo, ahí los comórbidos juegan mucho papel en qué paciente sí podría irse a su casa o no. Pero en pacientes, digamos, que no tengan un historial de salud complicado, son pacientes que responden muy bien y la mejoría es prácticamente inmediata al acto quirúrgico. Pero en pacientes que tengan como que enfermedades, una que es estupendo la recuperación, una hernia de disco, esa compresión aguda que te causa la hernia, en cuanto se la quitas al paciente, le quitas el dolor, es bastante agradable ver el resultado, ¿no? Pero también hay otros factores que tenemos que tomar en cuenta cuando la evolución, por ejemplo, no es lo mismo un paciente que tiene una compresión de poco tiempo al paciente que ya le dio la vuelta, que ya hizo todo lo posible por no llegar a una cirugía, que está en su derecho, pero son pacientes que su evolución tiende a ser más lenta. La recuperación es más lenta porque hay que mencionar que el tejido, las raíces nerviosas tienen sus cambios, ¿no? Y estos cambios son los que nos hacen que se puedan alargar los tiempos de recuperación. Es ahí cuando pudiera entrar el factor de rehabilitación. Por ejemplo, ahí es cuando son pacientes que probablemente los mandemos con un rehabilitador a que tengan una mejor recuperación de su déficit neurológico, específicamente, ¿no? Yo creo que el tema de columna siempre va a ser algo que para la medicina representa un gran valor, porque el quitarle el dolor a un paciente y mejorarlo, pero yo creo que en la sección de mesa de conclusiones vamos a poder hablar un poquito más a detalle de para aquellos pacientes que tengan una condición de alteración o afectación en la funcionalidad y ya tienen una evidencia de que el acto quirúrgico va a ser algo inevitable. Entre más temprano lo resuelvas, la recuperación va a ser más pronto. ¿Te quedas en la sección de mesa de expertos? Encantado, muchas gracias. Julia? Continuamos. Torre Médica. ¿Sabías que? Uno de los objetivos principales de la cirugía de mínima invasión de columna es disminuir la pérdida de sangrado, las cicatrices y la duración de la intervención. Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Torre Medios también está en la radio. Cotorreando en la Torre y Torre Urbana Radio. Todo lo que
quieres saber sobre política, espectáculos, deportes y obviamente el sentir médico, está. Recuerda que tenemos una cita todos los martes de 7 a 9 de la noche a través de Éxtasis Digital, Cotorreo en la Torre, de manera simultánea en HK y por supuesto los jueves de 7 a 8 de la noche, Torre Urbana Radio en HK 960 DM. ¡Los esperamos! La prevención y la información se fusionan en Torre Médica, su programa de especialidades. Tercera temporada. Más temas, más información médica y un enfoque diferente. Con el mismo compromiso. Traducir la medicina a un lenguaje entendible. El doctor Julio Ramos te espera los domingos a las 7:30 de la noche por Canal 4 y los sábados a las 10:30 de la mañana por el canal 153 de Sky. Torre Médica, su programa de especialidades. Hospital Country 2000. Más de 20 años nos respaldan brindando un trato digno y profesional a nuestros pacientes. Contamos con distintas especialidades y tecnología de punta para brindar un servicio de calidad. Los esperamos en Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Colonia Chapultepec Country. Hospital Country 2000. Su salud es nuestro compromiso. La atención que necesitas está en Centro del Riñón, Guadalajara. Contamos con servicio de ultrasonido, rayos X, hemodiálisis, consulta de alta especialidad y sala de procedimientos mínimo invasivos. Además de un trato cálido y humano para cada paciente, estamos a tus órdenes en Avenida Plan de San Luis, número 1776. Centro del Riñón, Guadalajara. Cuidamos lo que amas. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. ¿Qué tal, amigos? Un placer saludarlos, amigo Julio Preciado. Desearles lo mejor en este inicio de año y recomendarles, si tienes un problema renal y quieras seguir viviendo con tu familia una vida plena, vayas a la unidad de trasplantes del Centro del Riñón, donde podrás encontrar ultrasonido, rayos X, laboratorio, hemodiálisis y sala de procedimientos mínimos invasivos. Llámales al teléfono 3316-134761 o visítanos en Avenida Plan de San Luis 1776, Colonia San Bernardo, en Guadalajara, Jalisco. De todo corazón, muchas gracias a la unidad de trasplantes del Centro del Riñón, su amigo Julio Preciado. No te muevas, continuamos en Torre Médica. ¿Cómo puedo mejorar mi postura cuando estoy de pie? Póngase de pie en forma derecha, mantenga sus hombros atrás, evite que su estómago sobresalga, coloque su peso principalmente en las puntas de los pies, mantenga su cabeza erguida, deje que sus brazos cuelguen naturalmente a los lados, no se encorve ni permanezca apoyado sobre una pared o una base por mucho tiempo. Al realizar y cuidar estos puntos le permitirá tener una correcta postura y así evitar o retrasar en un futuro problemas en la columna. Ya estamos de regreso en su programa Torre Médica. Hoy trataremos temas de cirugía de columna de mínima invasión. Nos acompaña el doctor Edgar Villarreal, traumatólogo y ortopedista con entrenamiento en cirugía de columna. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muy amable, gracias por la invitación, doctor Julio, doctora Julia. Creo que desde el punto de vista cirugía de columna hemos tocado en diversas ocasiones este tema, pero no desde el punto de vista de la mínima invasión y la microcirugía. ¿De qué manera ha beneficiado clínicamente este avance para que el paciente de algún modo pueda tener una vida funcional más rápida? Fíjate que la cirugía de columna de mínima invasión ha mejorado en la calidad de vida de los pacientes, sobre todo en el acortamiento de los tiempos de recuperación. Lo que antes un paciente tardaba hasta 3 semanas, un mes, usualmente el paciente ha tenido una recuperación mucho más importante en un tiempo de 1 semana, 2 semanas y con un buen prospecto físico. Sabemos que no todos los pacientes son candidatos para una intervención de mínima invasión. Existen lesiones que, si son bien evaluadas, en este caso desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista imagenológico, y obviamente cuando justifica el uso de algún estudio de electromiografía o alguna condición que justifique. Sabemos que hay pacientes que imagenológicamente no tienen criterios para una cuestión de tipo quirúrgico, pero clínico sí, porque son pacientes muy refractarios a una persistencia de dolor, el cual empieza a limitar su condición de funcionalidad y que es cuando de alguna manera el clínico que de algún modo está manejando al paciente tiene que brincar a una concepción quirúrgica, y a veces pueden ser estos casos muy selectos
los que a veces no son lesiones que aparentemente sean tan severas, pero que sí están afectando la funcionalidad del paciente. ¿Cómo eliges de alguna manera un caso para definir que es un paciente de mínima invasión? Como bien lo mencionas, fíjate, existe el punto clínico, el punto imagenológico y la exploración física que tenemos que tener sobre nuestro paciente, pero muchas veces interfiere el factor, la edad del paciente, qué se dedica, su actividad física, el peso, y usualmente eso convierte la cirugía de mínima invasión en una cirugía selectiva casi para algunos pacientes, no para todos. También la edad del paciente, el riesgo que tiene metabólico, eso hace que cambie la decisión del cirujano a una cirugía pues convencional, o lo que se considera como cirugía abierta o una cirugía de mínima invasión. ¿Qué tipo de padecimientos, doctor, al hablar de cirugía de mínima invasión, podríamos nosotros acudir o buscar al ortopedista, al traumatólogo, para buscar este tipo de cirugía? Ok, ¿qué tipo de procedimientos? Bueno, tenemos desde pacientes que se tienen caídas, fracturas de columna, torácicas, lumbares, cervicales. Cervicales luego llega a ser un poquito más complejo, ¿no? Hacer una decisión de cirugía de mínima invasiva, pero desde el aspecto traumatológico, degenerativo y de ortopédico podemos tener decisiones en el manejo de cirugía de columna de mínima invasión. Ha cambiado mucho el concepto y creo que esto da pie, y creo que me vas a dar la razón, a que en la concepción de que la cirugía de columna durante muchos años en el ámbito médico representaba para el paciente un peregrinar a veces en segundas opiniones, porque se contemplaba como una cirugía cruenta, una cirugía que podía tener a la postre una gran condición limitante en aspectos de funcionalidad. Hablando en pacientes de todos los grupos de edad, pero específicamente en pacientes que de algún modo su funcionalidad se va entorpeciendo. El adulto mayor, que de alguna manera vive un estado de mayor riesgo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el paciente va a una posición para un acto quirúrgico, por un abordaje, si es un abordaje posterior, para un paciente, pues obviamente la condición de riesgo de intubación, el tiempo quirúrgico, pone de algún modo cuando el paciente tiene más condiciones de comorbilidad, hablando de hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares. Creo que esto se vuelve una alternativa muy valiosa, ¿no? Fíjate que en los pacientes del grupo de la tercera edad sí se vuelve una opción casi muy viable para los pacientes, salvo ciertos casos que consideremos que se elija por una cirugía abierta, ¿no? Pero sí es una, como tú bien lo mencionas, pacientes de edad avanzada, hipertensos, diabéticos, con alteraciones cardiometabólicas, y eso afecta bastante, y al momento de una cirugía, pues el hecho de tener una menor cantidad de sangrado sobre el paciente, el acortar el tiempo quirúrgico, sobre todo el paciente le va mucho mejor en el postquirúrgico inmediato. Esas son partes muy valiosas, yo creo, Julia, no sé cuál sea tu opinión y qué te parezca, que la gente tenga esa condición de estar bien informados, de que antes de someterse a un acto quirúrgico, contemplar las alternativas. La gente que tiene un adiestramiento no solo en columna, sino en columna en cirugía avanzada, mínimo invasiva, microquirúrgica. ¿Por qué? Porque un paciente que se expone a un manejo extenso, voy a hablar de casos especiales, ¿no? Donde tienes que instrumentar 2 o 3 niveles en columna, pues ya cambia mucho la condición. No va a ser una cirugía como la que de alguna manera estamos planteando. Son casos diferentes en donde se vuelve no algo convencional, algo que la indicación es diferente, donde vas a cambiar, ¿sí?, un cuerpo vertebral porque tuvo una lesión por una condición ligada a una cuestión oncológica, que son casos que al paciente lo tienen en condiciones funcionales, pero en los casos en particulares, ¿cómo lo podemos de alguna manera plantear para que el paciente escuche una opinión real si tiene una opción para esto? Fíjate, cuando ya se considera una cirugía de 2 a 3 o más niveles, sí se prefiere un poquito la cirugía abierta. Cuando es un nivel o un nivel para instrumentar, ya hablemos específicamente de la región lumbar L5, S1, se puede optar por la opción SLIP o mínima invasiva también, por los tornillos transpediculares mínimo invasivos, colocar una caja lateral, y eso reduce la cantidad de sangrado. Pero ya cuando estamos hablando de una instrumentación un poquito más larga, ahí sí se prefiere estadificar al paciente, ver bien, sobre todo los cuerpos vertebrales. Y en el tema oncológico, ahí sí también se considera pues una opción, puede ser una
opción el uso del microscopio. Sí, que te permite una mayor apertura para ver sobre todo las lesiones tumorales y poder tener a veces biopsias, muestras de mejor calidad. A la columna, Julia, yo creo que siempre le hemos dado un apartado, yo le digo un apartado postal distinto, porque obviamente pues hay un encuadre, ¿no? Tanto el neurocirujano como el traumatólogo llevan adiestramientos de forma especializada para llegar a esa condición, pero yo creo que las manos hábiles que desarrollan el expertise de un paciente que se puede reintegrar rápidamente a una vida funcional puede cambiarle mucho la funcionalidad. Y obviamente hablábamos de un aspecto fuera de cuadro, el manejo analgésico. Fíjate que en el manejo analgésico mejoran bastante el paciente. Entre menor sea la herida, menor cantidad de dolor tiene en el postquirúrgico. Entonces, con la microcirugía, con el uso de los microscopios actualmente, las heridas tienden a ser de 1.5 o a veces hasta 2 centímetros. Entonces, una disección muy pequeña y usamos menor cantidad de analgésicos en los pacientes. Y en cuanto a tiempo de recuperación, doctor, ¿qué tanto? Yo sé que los padecimientos son distintos, pero ¿qué tanto podríamos ver la diferencia entre una cirugía abierta a lo que es una cirugía de mínima invasión? Con la cirugía de mínima invasión, Julia, fíjate que nos ha tocado en nuestra experiencia con el grupo, los pacientes al día siguiente están deambulando, sentándose, si bien no están haciendo actividades de alta demanda física, pero sí se están pudiendo desplazar a sus cosas vitales en su casa, y eso mejora bastante con la microcirugía, con la cirugía de mínima invasión. A diferencia de una cirugía más extensa, pues el paciente tiende a estar en cama, encamado por el dolor, ya si no de la patología per se, pero sí por la herida quirúrgica que se hizo tan grande, ¿no? Eso cambia un poquito el comportamiento del paciente. Hablaste de algo muy valioso y lo voy a retomar. Dijiste que había niveles como a niveles cervicales, ese no tiene tanta la facilidad a veces de hacer abordajes microquirúrgicos, porque a veces requieren abordajes de otro tipo. Los niveles de columna que tienen mayor facilidad o mayor accesibilidad para hacer una microcirugía me refiero a niveles torácicos y lumbares. Torácicos y lumbares, exactamente. Pero para instrumentación, por ejemplo, mínima invasiva, los torácicos pueden ser una opción. Pero si necesitamos hacer una apertura, una disección más amplia, pues sí, los torácicos quedan excluidos. A nivel lumbar sí es una buena alternativa la cirugía de mínima invasión. Y estamos de acuerdo que en problemas de columna, la columna lumbar ha sido siempre el tendón de Aquiles en la historia de la medicina en general. Digo, los problemas de compresiones medulares siempre han tenido como característica principal niveles lumbosacros que de algún modo, pues obviamente al neurocirujano, al ortopedista, al algólogo y a todos de alguna manera los va llevando. Nos va envolviendo. Y sé que la resonancia número 1 realizada a nivel mundial es la de columna lumbosacra por la historia, por la limitación, por la limitación en la funcionalidad. Obviamente hay que hacer diagnósticos diferenciales de pacientes que de alguna manera tienen padecimientos comórbidos, ¿no? Y hablo de pacientes diabéticos que a veces la combinación de un efecto de radiculopatía ligado a una cuestión metabólica mal manejada, pero que a veces tiene escondido un cuadro de compresión, y a veces, lo digo como clínico en el ámbito, no nos atrevemos a decirle, pues vaya y tómese una resonancia, porque a veces no me corresponde, ¿me entiendes? Pero tenemos que ser más integrales, y yo creo que soportarnos con especialistas como ustedes, que tienen la experiencia y la trayectoria, porque en pacientes como ellos, pensar en cirugías extensas incrementa un riesgo muy alto, y obviamente esa parte es en la que yo creo que sentí que el tema era muy cardinal, y mayormente hoy, en tiempos de pandemia, en el que la exposición a una estadía hospitalaria prolongada, ¿sí?, nos puede poner a los pacientes en una condición de riesgo, aún en hospitales no COVID, que obviamente esa etiqueta de COVID y no COVID a veces creo que es algo que en la cuestión de semaforización a través del sistema de salud de cada región, pues no marca tanto la diferencia, sino la importancia. El riesgo lo tenemos todos de alguna u otra manera, pero en pacientes con factores comórbidos el riesgo de complicación es más serio, ¿no? Claro, sí. En pacientes, sobre todo los pacientes diabéticos,
Cuando una diabetes está mal controlada, las heridas, sobre todo cuando es una cirugía abierta, la herida tiende a tardar un poco más en cerrar y eso sobreexpone a que el paciente se infecte, y más si le unamos el factor de la diabetes, luego puede ser una cirugía desastrosa, ¿no? Por lo que sí, en ocasiones con estos pacientes se prefiere la cirugía de mínima invasión, mayor tiempo de recuperación, menor tiempo de estancia intrahospitalaria y mejoramos la calidad de vida de los pacientes. La recuperación rápida, sobre todo, como mencionábamos fuera de cuadro, la cirugía de columna, de hecho, es de las más temidas. Prácticamente los pacientes se rehúsan cuando dices tienes un padecimiento de columna y te tenemos que operar. En lo particular tenemos miedo, o se tiene miedo a que pueda haber alguna secuela. En cuanto a, mencionaba que disminuye la cantidad de sangrado, ¿se puede disminuir también el riesgo de complicaciones que se tengan en una cirugía de este tipo? Claro que sí, se puede disminuir ese riesgo sobre los pacientes. Cuando es un paciente bien seleccionado, se puede disminuir ese riesgo bastante. Esa parte, cuando el paciente llega a nuestro consultorio para hacer una evaluación, sé que obviamente el concepto del manejo de una columna, y mayormente en pacientes con alto riesgo, tenemos que ser muy francos en lo que el beneficio que le vamos a otorgar. Las expectativas que se pueden tener en una cirugía microquirúrgica van a marcar mucho la diferencia, porque el paciente a veces tienes una condición, tú ves un tipo de lesión, pero a veces llegas al sitio quirúrgico y el nivel de lesión o afectación que tiene es diferente a lo que la imagen muestra, o el tiempo con el que el paciente llegó con una imagen, porque luego te sucede que ya recorrieron 5 consultorios en un lapso de 6 meses y esa lesión se le ligó a una cuestión traumática que él no lo refiere, pero además esa consecuencia. Son cosas que de repente los pacientes y nosotros los médicos dejamos de preguntárselos a los pacientes si hubo algo más que exacerbara, porque hoy ya vengo y porque ya me quiero operar, pero quiero que sea esta opción porque mi vecina vivió esta experiencia. Yo creo que el factor de la recomendación es bueno, pero siempre con la prevaloración de una condición. Creo que esto da para mucho más, porque creo que esto a muchos pacientes que pueden estar viviendo una condición de requerir un acto quirúrgico deben de pensar si son candidatos a una alternativa de este tipo que les permita tener una condición de funcionalidad. Tenemos una sección de conclusiones donde podemos hablar más a detalle no solo de los beneficios, sino las expectativas que esta cirugía representa. ¿Te quedas con nosotros? Claro que sí. Continuamos en Torre Médica. Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Unidad de Imagen Centro del Riñón, la mejor opción a nivel nacional en atención a pacientes con distintas enfermedades. Además, contamos con la más alta tecnología para realizar ultrasonidos y un espacio cómodo que te hará sentir como en casa. Unidad de Imagen Centro del Riñón, Plan de San Luis 1776, teléfono 3316 1347 61. Pon tu salud en manos expertas. Cremería Camachos te ofrece el más extenso surtido en abarrotes, lácteos y embutidos de primera calidad. Todo lo que buscas, nosotros lo tenemos. Te esperamos en calle 13, número 1319, Mercado de Abastos. Abrimos de 6 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado. Cremería Camachos, más de 30 años nos respaldan. Contamos con atención a mayoristas. La prevención y la información se fusionan en Torre Médica, su programa de especialidades. Tercera temporada. Más temas, más información médica y un enfoque diferente. Con el mismo compromiso. Traducir la medicina a un lenguaje entendible. El doctor Julio Ramos te espera los domingos a las 7:30 de la noche por Canal 4 y los sábados a las 10:30 de la mañana por el canal 153 de Sky. Torre Médica, su programa de especialidades. Para ti, ¿qué significa la vida? Para nosotros, es una oportunidad de ayudarte a que logres tus metas, de reincorporarte a tus actividades diarias, de que estés con los tuyos, de que tengas salud y bienestar. Hospital Country 2000, Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Colonia Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500. La atención que necesitas está en Centro del Riñón Guadalajara. Contamos con servicios de ultrasonido, rayos X, hemodiálisis,
consulta de alta especialidad y sala de procedimientos mínimo invasivos. Además de un trato cálido y humano para cada paciente, estamos a tus órdenes en Avenida Plan de San Luis, número 1776. Centro del Riñón Guadalajara. Cuidamos lo que amas. Responsable sanitario Dr. Luis Arturo Gómez Hernández. Cédula profesional UDG 6525360. ¿Qué tal, amigos? Un placer saludarlos, amigo Julio Preciado, deseándoles lo mejor en este inicio de año y recomendarles, si tienes un problema renal y quieras seguir viviendo con tu familia una vida plena, vayas a la unidad de trasplantes del Centro del Riñón, donde podrás encontrar ultrasonido, rayos X, laboratorio, hemodiálisis y sala de procedimientos mínimos invasivos. Llámales al teléfono 3316-134761 o visítalos en Avenida Plan de San Luis, 1776, Colonia San Bernardo, en Guadalajara, Jalisco. De todo corazón, muchas gracias a la unidad de trasplantes del Centro del Riñón, su amigo Julio Preciado. No te muevas, continuamos en Torre Médica. ¿Sabías que? La cirugía de columna mínimamente invasiva es uno de los tratamientos más novedosos dentro de la rama de la cirugía de columna. Existen otro tipo de tratamientos como la cirugía abierta de columna que se lleva a cabo para corregir el dolor de espalda u otras patologías. Mesa de conclusiones es presentada por Hospital Country 2000. Y aquí estamos ya de regreso en tu programa Torre Médica, un programa de especialidades. Hablábamos pues, Julia, sobre un tema que es y seguirá siendo la columna, algo que los pacientes siempre o muchas de las veces buscan una segunda opinión, ¿no? Sí, así es. A veces llegan ya al consultorio, comentábamos, ya a la consulta con 3 consultas previas el mismo día o con 6 médicos que han recorrido y pues siempre buscando la mejor opción y claro, siempre es el miedo, ¿no?, a que se toque una parte tan sensible o tan importante de nuestro cuerpo. ¿Cómo elegir la mejor decisión? Buena pregunta. ¿Cuál es la mejor decisión? Es difícil como cirujano entender qué es lo que vas a hacer para tener el mejor resultado y tienes que tener o el paciente con todos los estudios que lo avalen, ¿no? Creo que una planificación preoperatoria es lo mejor. ¿Cómo es una planificación preoperatoria coherente cómo escoges a tu paciente de cirugía para una mínima invasión? Bien, con radiografías, con resonancia magnética, incluso a veces tomografía, si vas a tener que entrar en un área reducida, en un espacio pequeño, pues lo ideal es que tengas todo el concepto anatómico del paciente que vas a operar. Es difícil en el paciente ya operado porque vas a encontrar los vestigios de una cirugía previa y nuestro cuerpo tiene que cicatrizar y entre esas cicatrizaciones y adaptaciones que hace posterior a un evento quirúrgico es un reto, una reoperación. No así, por ejemplo, con el paciente que no ha sido operado, bueno, si tú tienes un buen concepto de lo que vas a hacer y una ejecución clara, pues es como tomas una buena decisión. Obviamente que el paso del tiempo también te ayuda a serenar y tener una buena idea acerca de lo que vas a hacer y cómo lo vas a ejecutar, ¿no? Yo te abordé antes de entrar a este espacio sobre cómo la experiencia, ese grado de expertise que se tiene en este tipo de cirugías, y hablábamos en el espacio anterior sobre el impacto de costos y la utilización o la sobreutilización de ciertas herramientas que se vuelven de un impacto mayor, y dices, encontré al paso del tiempo que otras alternativas de menor costo me daban el mejor resultado. Sí. ¿Cómo logras generar esa variable técnica después de cuántos casos dices, Julio, es que el resultado para mí sigue siendo el mismo porque logré darle una identificación anatómica a lo que estaba buscando? Claro, bueno, primero el abatimiento de costos desde la anestesia, simplemente el hecho de no utilizar gases o anestésicos generales y poner un bloqueo porque sabes que tu procedimiento va a durar 30, 40 minutos, porque también ya después de
un cierto número de casos, te haces tan seguro en el procedimiento que vas a realizar que sabes cuánto tiempo es el promedio que te tardas en tu cirugía, ¿sí? A veces te puedes tardar un poco más porque vuelve el caso de la anatomía de cada paciente o encuentras cosas que no puedes ver en la resonancia. ¿Como qué cosas? Para no dejarlo como al aire, vasos sanguíneos, por ejemplo, pacientes con plexos venosos muy grandes, que no los ves en la resonancia magnética, pero sí durante tu procedimiento quirúrgico, que te va a alargar el tiempo de la búsqueda o de la descompresión que vayas a hacer, y tienes que cauterizarlo para tener una cirugía limpia, una cirugía pulcra. Pero el tiempo ya también lo tenemos estipulado. Lo que platicábamos fuera de cuadro del uso de tecnología, porque al fin de cuentas tienes que utilizar tecnología para este tipo de procedimientos, para poder separar en un espacio y poder ver y meter todas las herramientas que necesitas, y las herramientas que necesitamos son para corte. Al fin de cuentas son las descompresiones cortando. ¿Qué cortas? Hueso, ligamento, retiras un disco. Entonces el equipo que utilizas pues es un equipo especial. Tocando esta parte, la columna la puedes abordar por un lado con un endoscopio, o por atrás una pequeña incisión para donde está la línea media de la columna hacia un lado, que es un abordaje paravertebral. ¿Qué varía tanto? ¿Qué varía mucho? En cuestión de costos ahí sí, pero en resultados no. Estadísticamente la cirugía endoscópica posterior y la lateral, estadísticamente el resultado es bueno en ambas. Entonces abates costos con un abordaje posterior bastante, a un 10% de lo que sale un abordaje endoscópico. Y obviamente que o el abordaje lateral, donde utilizas valvas, retractores, fibra óptica, el costo de todos estos implantes se va aumentando porque muchas veces no son reutilizables y son desechables. Entonces puedes hacer una cirugía muy cara con un buen resultado, o una cirugía con un costo más bajo con un buen resultado. Entonces creo que es muy bueno tener también lo que es el concepto de tener un ahorro en salud, y eso me parece muy bueno que lo pongamos si está a nuestro alcance, pues yo creo que es importante que se lleve a cabo, ¿no? La experiencia en columna, yo creo que para los médicos que van creciendo en el ámbito de trabajar en equipos, crear equipos multidisciplinarios siempre permite en la gente que tenemos quizás un tiempo ya recorrido, pero cuando de alguna manera caminas con gente que ha llevado muchos casos y tú dices, voy a operar con alguien que tenga más tiempo que yo y que a final de cuentas llevo la misma escuela. Yo creo que eso marca mucho la pauta de formar equipos sólidos, ¿no? Claro que sí, conformas un equipo quirúrgico y los dos están entrenados en el mismo tipo de cirugía, la cirugía se vuelve sincrónica, se vuelve ameno, ya sabes qué paso sigue, y sobre todo si tu compañero o tu par tiene más experiencia, la verdad es que eso facilita, reduce tiempos, las descompresiones son más rápidas, ya sabes por dónde irte, qué alternativas tomar. Al momento de que una cirugía se pueda volver a complicar, ya sabes qué hacer. La verdad es que sí, cuando trabajas con alguien a la par, la cirugía es mucho más sincrónica. Yo estoy convencido, yo creo que Julia, tú me vas a dar la razón, que de repente cuando uno logra formar equipos en la parte protagónica que el médico tiene, el médico es celoso de mi paciente. Desde el principio en el ámbito te lo encuentras, es que él es mi paciente. Tomamos ese nombre propio y obviamente esa parte que nos acredita como el que le mejoró la calidad de vida. Pero yo creo que sí se vale mucho ceder para una práctica clínica segura, y obviamente decirlo, y lo dijimos en programas anteriores, las buenas prácticas clínicas no te quitan por ningún motivo el que tengas y el que trabajes de la mano de gente con mucha experiencia, con más experiencia, porque al final de cuentas la experiencia de un colega o de otro colega que ha tenido casos y los comentamos, porque también debemos de aprender a platicar los desaciertos y los infortunios en un paciente que tú esperabas un resultado, que las expectativas que tenías planeadas para él no fueron ellas, pero que al final de cuentas algo valioso en cualquier caso, pero particularmente en situaciones como es la columna, el paciente se opera y a veces no regresa, ¿cierto? Es cierto. A veces el paciente, el seguimiento puede ser un poco ambiguo, ¿no? Sobre todo
paciente foráneo que viene de otro estado, le pierdes un poco la pista. Es difícil a veces que estén viniendo a una revisión médica continua, pero también tocando el tema con la mínima invasión, y esto realmente al paciente lo vemos 3-4 veces después de un procedimiento quirúrgico y es egresado ya de forma completa a reintegrarlo a su vida normal, ¿no? Todos los casos, doctor, menciona que lo ve 3-4 veces y se reintegra a la vida normal. ¿Hay ciertos casos que requieran una terapia de rehabilitación? ¿Todos los casos de cirugía de mínima invasión requieren rehabilitación? No, son los menos. Son los que menos. Menos, sí, pero el paciente que tenga alguna secuela neurológica, o sea, por compresión, yo creo que es el paciente que es ideal, porque como no tocas tanto el tejido, no es la rehabilitación como para esa reintegración por la musculatura y esto. Es pocos casos, de 10 pacientes probablemente vayan 2 o 3 a rehabilitación. De lo muy obligado, creo que en la cirugía de columna, pues es el paciente con una condición, lo dijiste, de sobrepeso, pues obviamente comprometerlos en que cuiden aspectos. Por eso a veces piensa uno que el seguimiento de pacientes de columna es el estilo de vida. Sí. El estilo de vida dicta mucho la pauta, porque en todos los padecimientos, se habla que los tejidos van a tener una condición de sufrimiento tarde que temprano. La columna es el mástil del barco, porque al final de cuentas carga las amarras para poder generar esa estructura y darle soporte a nuestro cuerpo en diversos niveles. Mayormente la gente que ha sufrido una condición traumática, degenerativa, obvia solo por la edad, o si existen fenómenos de padecimientos osteodistróficos que estén ligados a cuestiones de tipo inmunológicos, en padecimientos obviamente ligados a cuestiones que por mecánica o por funcionalidad, ya sean de orden laboral o de otro tipo. Yo creo que a la columna le seguiremos siempre dando el respeto y le seguiremos dando el espacio a través del programa, porque el contemplar que la vida funcional y que la migración del acto quirúrgico, pero cuando las manos se vuelven lo suficientemente hábiles para regresar a alguien, y cuando le hablas a la gente de que el tiempo quirúrgico de una columna en la era de los 80s, 90s, eran siempre, no sabemos cuánto va a tardar porque no sabemos qué nos vamos a encontrar. El uso de ciertos materiales de fijación eran cirugías que las veíamos en un impacto financiero alto. Es más, la gente venía buscando presupuestos, y creo que todavía te debe de pasar que te viene a preguntar, y cuando de repente tienes la fortuna de decirle, pues esa es una cirugía que el costo que de alguna manera alguien le había propuesto, pues lo haces y dices, es que puedo lograr un resultado, un costo quizás de una tercera parte de lo que se le había propuesto. Al paciente siempre le va a llamar la atención, y no porque se busque hacer una cirugía barata, sino porque se pueden obtener buenos resultados cuidando tanto los materiales como las formas de abordarlo. Yo creo que es importante sí hacerle entender al auditorio que el buscar opciones, en pensar en gente con la experiencia del andar en el acto quirúrgico, y que fue gente que fueron a centros de entrenamiento distintos, que la medicina ha cambiado mucho y que la evolución de esto representa para espacios como Torre Médica la obligación de traerle a la gente siempre condiciones de actualidad. A los dos, la verdad, les agradezco mucho el tiempo y que contemplaran esta posibilidad de que Torre Médica le dé a conocer una posibilidad más para que la gente tenga una mejor calidad de vida. Muchas gracias y nos vemos como cada semana en Torre Médica. Muchas gracias. Centro del Riñón, Hospital Country 2000 y Dr. Riñón presentaron